Mi madre hace bromas sobre mi antigua relación abusiva durante su discurso en mi boda, pero a ella no le hace gracia mis bromas de su esposo infiel. Yo, de 33 años, me casé hace poco con mi novio de 3 años, llamémosle Leo. Él tiene 28 años y nos conocimos hace 3 años, en la boda de un compañero de trabajo. Leo me invitó a salir y no tardé ni un segundo en decir que sí porque era todo lo que buscaba. Era muy guapo y, por nuestra mínima interacción, ya me había dado cuenta de que era bastante divertido e inteligente. Además, trabajábamos en el mismo sector, así que sabía que tendríamos mucho de qué hablar. Así que acepté. Empezamos a vivir juntos después de un año de relación, y cuando me propuso matrimonio, le dije que sí hace un par de meses. Lo quiero mucho y creo que nunca he conocido a un hombre como él en mi vida. Es la persona más inteligente, divertida y encantadora que he conocido. Creo que soy más feliz cuando estoy con él, y lo amo de verdad, y sé que él también me ama, y jamás haría nada para lastimarme. Y créeme, he sufrido mucho en mi relación anterior. Estuve con otro chico, llamémosle Nick, durante casi 7 años antes de conocer a Leo. Nick y yo fuimos juntos al instituto y éramos muy buenos amigos por aquel entonces. Creo que diría que era mi mejor amigo antes de empezar a salir. Lo conocía muy bien y él también sabía todo sobre mí, así que cuando me invitó a salir en el último año, le dije que sí porque me gustaba mucho, pero no estaba segura de si sentía algo por mí, así que no quería arriesgar nuestra amistad invitándolo a salir primero. Pero todo salió bien para mí en aquel entonces, porque resulta que yo también le gustaba desde hacía mucho tiempo, pero no me invité a salir por la misma razón. Empezamos a salir a los 18 y seguimos juntos durante 7 años, hasta los 25. Rompimos porque las cosas se pusieron demasiado mal para mí y no pude seguir con él después de descubrir que me había estado engañando durante casi un año. Las cosas habían ido bastante mal antes de eso y el engaño fue prácticamente la gota que colmó el vaso. Obviamente, estaba devastada después de nuestra ruptura porque sinceramente creía que me casaría con Nick y que algún día tendríamos una familia propia. Soñaba con tener una vida con ese chico, pero todo se fue al garete cuando me di cuenta de que había estado viviendo una mentira y que definitivamente no era el hombre para mí, sin importar cuánto tiempo lleváramos juntos. Nick y yo decidimos solicitar matrimonio e ir a la misma universidad por elección propia porque queríamos seguir juntos y nuestros padres también estaban de acuerdo porque sabían que solo nos queríamos el uno al otro. Éramos amigos desde la secundaria, así que nuestras familias sabían que nos tomábamos en serio y nos permitían tomar nuestras decisiones sin interferencias. Mi padre falleció cuando estaba en secundaria, así que mi única familia era mi madre, y ella no era la persona más indicada para estar al mando, ya que estaba tan ocupada con su vida que apenas se preocupaba por mí. Normalmente me dejaba hacer lo que quería y yo estaba conforme. Tenía mi propio espacio y total libertad, sin nadie que me dijera qué hacer. Probablemente no fue bueno, pero me fue bien, así que me daba igual. En fin, no tenía una relación muy cercana con mi madre, así que podía hacer lo que quisiera. Y Nick era muy abierto y transparente con su familia, así que tampoco le preocupaba lo que dijeran. Habíamos decidido que íbamos a vivir juntos después de graduarnos de la universidad y a nuestros padres les pareció bien. Ambos conseguimos trabajo en cuanto nos graduamos y alquilamos un apartamento a medio camino de nuestros trabajos. Todo fue muy bien durante los primeros meses y parecía que estábamos viviendo la vida de nuestros sueños. Era muy considerado y atento, y yo también intentaba ser el tipo de persona que creía que él quería. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. No sé qué fue. Quizá fue simplemente la vida real golpeándonos duramente, pero estaba segura de que algo no encajaba. Empezó a gritarme por las cosas más pequeñas, y sentía que siempre buscaba la manera de insultarme o que siempre se disculpaba después, pero nunca cambiaba su comportamiento. Y siempre eran cosas raras, insignificantes por las que se enojaba. Como una vez, se enojó conmigo por no ponerle suficiente sal a la comida, y ese día se negó incluso a cenar. Y eso me hizo sentir muy mal conmigo misma, porque estaba haciendo todo lo posible por hacer todas las tareas de la casa y aún así no comprometer la calidad de mi trabajo en la oficina. Y era mucha presión para mí. Antes de eso, siempre intentaba ayudarme con las tareas del hogar y se aseguraba de que no recayera solo sobre mí. Pero poco a poco, empezó a encargarme todo y acabé haciendo todo el trabajo de la casa porque siempre decía que estaba demasiado cansado. Trabajábamos las mismas horas y volvíamos a casa a la misma hora, pero aún así, yo tenía que hacer todo el trabajo. Yo cocinaba y limpiaba, y él seguía molestándome y haciéndome sentir mal conmigo misma, aunque sabía que hacía todo lo posible por complacerlo. Así que las cosas habían cambiado considerablemente a los pocos meses de empezar nuestra relación, mientras vivíamos juntos. Pero yo seguía sin dejarlo porque lo quería de verdad y quería que las cosas funcionaran. Así que cada vez que se disculpaba, intentaba hablar con él y arreglar las cosas,
y él me prometía que cambiaría, pero un par de semanas después, volvía a repetir lo mismo. Llegado a cierto punto, me cansé del ciclo en el que estábamos atrapados, así que dejé de decirle nada y simplemente lo ignoraba cada vez que tenía uno de sus arrebatos. Era difícil para mí, y lloraba casi todos los días, pero no quería irme porque estaba enamorada de él. Él no dejaba de disculparse cada vez que se equivocaba y yo no tenía el valor de irme porque no sabía cómo vivir sin él. Así que seguí perdonándolo y dándole oportunidades para cambiar, pero nunca lo hizo. De hecho, su comportamiento empeoró con el tiempo, y sus disculpas se volvían cada vez más elaboradas. Así que me fue aún más difícil irme, y estaba en una situación muy difícil en ese momento. Sé que muchos de ustedes pueden estar juzgándome y pensando que era una cobarde y que debería haberme ido si las cosas estaban tan mal, pero creo que cualquiera que haya estado en una relación así sabe que no es tan fácil. Es muy fácil decir que me habría ido, pero créeme, cuando estás en esa situación, no sabes qué hacer. Pierdes el sentido de ti mismo y de quién eres, y vuelves con la misma persona una y otra vez porque no para de atacar tu autoestima. Y eso es lo que él me estaba haciendo. Me destrozó hasta tal punto que empecé a creer que ni siquiera merecía amor, y él me estaba haciendo un favor estando conmigo, en lugar de al revés. La situación era realmente mala porque él me destrozaba y luego me animaba, y yo seguía volviendo con él porque no sabía que merecía algo mejor. Incluso me había alejado de todos mis amigos, así que no tenía con quien hablar en ese momento, y estaba completamente sola. Simplemente iba a trabajar. Intentaba concentrarme al máximo y luego volvía a casa. La única persona a la que veía era a él, porque cada vez que quería quedar con mis amigos, se ponía de mal humor y hablaba de cómo incluso él había renunciado a pasar tiempo con sus amigos tantas veces solo para estar conmigo. Y luego, me sentía culpable por dejarlo solo en casa y terminaba cancelando. Esto había pasado tantas veces que mis amigos ya ni se molestaban en invitarme a salir con ellos. Y me sentía rara pidiéndoles que me llevaran, así que empezamos a distanciarnos. No los culpo, éramos todos muy jóvenes y no creo que entendieran lo que estaba pasando mejor que yo. Pero sí, incluso seguí con él durante todo ese tiempo. Era increíblemente tóxico, pero no lo dejé porque estaba decidida a que funcionara y sabía que quería pasar el resto de mi vida con ese chico. Así que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para seguir con él. Había cambiado todo en mí. Si decía que no le gustaba algo, dejaba de hacerlo casi al instante. Había perdido mi individualidad cuando estaba con ese chico. Hacía todo el trabajo en casa porque él estaba demasiado cansado, o quizás simplemente demasiado perezoso para hacerlo. Había dejado de salir con mis amigas porque no le gustaba que saliera con él. Había dejado de hablar con todos los chicos con los que solía ser amiga porque no aprobaba que hablara con otros hombres. De hecho, se enojaba conmigo cada vez que intercambiaba correos relacionados con el trabajo con mis compañeros y me exigía que adoptara un tono más formal para que no le dieran demasiada importancia. Era tan inseguro y celoso de todos en mi vida que si empezara a enumerar a las personas ahora mismo, quizá ni siquiera podría terminar esta publicación. Y hacía todo lo que me pedía porque quería estar con él. Nadie sabía que estaba pasando por esto porque cuando estábamos juntos, siempre ponía cara de felicidad e intentaba demostrarles a todos que estaba encantada de estar con él. Frente al mundo, éramos la pareja perfecta y todos querían que estuviéramos juntos para siempre. ¿Y por qué no? Para ellos, probablemente éramos la pareja ideal. Llevábamos tanto tiempo juntos que la gente probablemente ni siquiera podía imaginarnos a uno sin el otro. Esto duró hasta que finalmente descubrí que había estado haciendo a mis espaldas. Un par de días después de mi 25 cumpleaños, decidí tomarme un día libre en el trabajo porque me sentía un poco indispuesta. Y ese día tenía un dolor de cabeza terrible, lo recuerdo, así que estuve buscando el botiquín que solemos guardar en un armario debajo del lavabo, y al buscarlo, encontré algo que parecía un teléfono. Había estado rebuscando en ese botiquín varias veces antes de ese día y nunca había encontrado un teléfono, así que supe que algo andaba mal. Cuando saqué el teléfono, me di cuenta de que estaba protegido con contraseña, algo que nunca antes había visto. Nick tenía la regla de que los teléfonos y otros dispositivos no podían tener contraseña en casa, porque si la requerían, significaba que estábamos ocultando algo. Ni él ni yo teníamos protección, así que fue un poco raro. Tenía el presentimiento de que algo no iba bien, así que llamé inmediatamente a un amigo y le dije que necesitaba que viniera a casa en ese mismo momento. Por suerte, vino ese día y le dije que, de alguna manera, me desbloqueara el teléfono. Le llevó un tiempo, pero al final logró acceder, y las únicas aplicaciones que tenía eran Snapchat e Instagram. Y cuando fui a la lista de contactos, solo aparecía contacto. El número de teléfono estaba guardado como el nombre de una pizzería, pero estaba 100% segura de que no era una pizzería porque sería demasiado conveniente. Abrí Snapchat y, por desgracia, no había nada,
pero al abrir Instagram, me di cuenta de que estaba conectado a una cuenta que no conocía, y solo tenía un seguidor en esa cuenta, y resultó ser un compañero de trabajo de Nick. No tardé mucho en atar cabos y me di cuenta de lo que pasaba. Aún así, tuve que revisar los chats, y al hacerlo, me di cuenta de que me había estado engañando durante más de un año. Me rompió el corazón, pero también me dio una sensación de alivio porque ahora, por fin, tenía una excusa para terminar esta relación sin sentir que estaba renunciando a algo grande solo por unos pequeños inconvenientes. Obviamente, estaba muy triste porque el día de mi 25 cumpleaños, me había comprado un anillo de promesa y era carísimo, así que pensé que quizá iba en serio conmigo y que definitivamente nos casaríamos en un par de años. Pero después de leer la conversación que tuvo con su compañera de trabajo, la misma noche que celebramos mi cumpleaños, y de que me regalara el anillo, perdí toda esperanza de que termináramos juntos, porque le había dicho que hubiera preferido pasar la noche con ella en lugar de conmigo, y tenía que darme el anillo para que no sospechara nada. Leer esas conversaciones me rompió el corazón y decidí inmediatamente que iba a irme, porque podía tolerar toda la toxicidad, pero no podía tolerar esto. Lo mínimo que podía esperar de él era que al menos me fuera fiel, después de todo lo que había hecho por él y lo que había sufrido por él. Pero si ni siquiera podía hacer eso, no tenía motivos para seguir con esa relación. Llevaba tiempo pensando en irme, por todo lo que estaba pasando, y cuando leí esas conversaciones, decidí que se había acabado. Después de que mi amiga se fuera, lloré durante media hora, pero luego me recuperé. Entonces empecé a empacar mis cosas y en 2 horas estaba en casa de mi mamá. No tenía a dónde ir porque había dejado de hablar con la mayoría de mis amigos por culpa de él, y no tenía la suficiente confianza con mis compañeros de trabajo como para ir a verlos y esperar que me acogieran. Así que, aunque no tenía muy buena relación con mi madre, fui a verla. Y fue muy amable, le expliqué toda la situación entre lágrimas. Me abrazó, me consoló y me dijo que podía quedarme con ella hasta encontrar un apartamento propio. Así que nos quedamos un par de semanas mientras buscaba algo, y la verdad es que me cuidó bastante bien. Fue una época muy difícil para mí porque estaba pasando por una ruptura terrible. Nick intentaba contactarme casi a diario, y yo tenía que ignorarlo. Solo yo sabía lo difícil que era. Sentía ganas de volver con él, pero luego recordaba todo lo que le había dicho a la otra chica y me impedía volver a sabotear mi vida. En ese momento, lo había dejado completamente. Aunque no lo había superado del todo, mentalmente había decidido que no volvería nunca más. La única vez que volví al apartamento fue para recoger algunas cosas que había dejado atrás cuando me mudé la primera vez. Y me lo encontré al volver en mí, intentó hablar conmigo, pero le dije que ya no tenía nada que decirle y que habíamos terminado. Ese fue el cierre que necesitaba y mi decisión fue definitiva. Fue raro intentar volver a mi vida anterior, pero sabía que tenía que hacerlo. Empecé a salir con mis amigos de nuevo, a hablar con toda la gente con la que él me había dicho que no hablara, y simplemente a intentar enderezar mi vida. Me mudé a mi nuevo apartamento solo un mes después de mi ruptura, y mi madre había sido amable hasta entonces, pero después de mudarme de su casa, dejamos de hablarnos y empezamos a distanciarnos de nuevo. Intenté mantener el contacto, pero para ella, creo que era más bien una situación de ojos que no ven, corazón que no siente. Pero intentaba aceptarlo porque estaba aprendiendo a vivir mi vida de nuevo por mi cuenta, ya que ya no tenía la red de seguridad de Nick. Había cortado lazos con todos los que tenían algo que ver con él, incluidos sus padres, y simplemente no volví a saber nada de él. Me llevó unos años, pero para cuando conocí a Leo, casi había superado a Nick. Había sanado y me había convertido en una mejor persona. Así que creo que estaba lista para Leo en ese momento. Leo sabe todo esto y es todo lo contrario a Nick. Es amable y cariñoso, e incluso cuando está enojado conmigo, se asegura de no levantarme la voz ni de intercambiar palabras duras, porque sabe que eso es exactamente lo que Nick solía hacer y no quiere ser ese tipo. Además, siempre me deja salir con quien quiera, en lugar de sentirme celosa e insegura cada vez que quiero salir. Es una gran mejora y lo quiero muchísimo. Pero ahora, hablando de mi madre, tenía la sensación de que a ella no le gustaba Leo tanto como a mí. Cuando empezamos a salir, no dejaba de insistirme con la edad, el límite de edad y me preguntaba si estaba segura de él. Sinceramente, la edad no ha sido un problema en nuestra relación porque nunca ha salido a relucir. Creo que ya es mayor y maduro, y no es que tenga 20 y pocos. Incluso cuando nos conocimos, tenía 25, lo cual no es demasiado joven para mí. No entiendo por qué quería darle tanta importancia, pero notaba que no se sentía cómoda con que saliera con un chico más joven. Insistía en que tenía que pensarlo bien porque no quería que nuestra relación terminara en un punto en el que él dependiera de mí para todo por ser mayor y tener una carrera más consolidada. No se lo dije a la cara, pero no creía que quisiera seguir consejos sobre relaciones, ni siquiera sobre su carrera,
de una mujer que salía con un infiel empedernido y que lo había dejado todo para estar con su marido. En cuanto a eso, cuando estaba en tercer año de universidad, mi madre se casó con mi padrastro. Habían pasado casi 8 años desde la muerte de mi padre, así que no había problema. Llevaba unos 2 años saliendo con él cuando se casaron. Mi madre iba al instituto con un chico y lo conocía desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, la había ayudado en su proceso de duelo y había sido un muy buen amigo. Así que no pensé que hubiera nada malo en que salieran, pero después de casarse, un par de familiares me dijeron que mi madre lo había echado de casa porque me había engañado. Esta noticia me llegó a los 6 meses de casados. Así que sabía que la aventura debía de venir de antes de la boda. Pensé que mi madre me iba a dejar porque, aunque no tenemos una buena relación, sé que es una mujer muy testaruda y ambiciosa, y no iba a aguantar esto. Sin embargo, para mi sorpresa, era igual que yo. Volvió con él y, en cuestión de días, empecé a oír que todo volvía a estar bien. Yo estaba lidiando con muchos asuntos en ese momento, así que no tuve la oportunidad de hablar con mi madre al respecto. Pero le pregunté un par de veces si todo estaba bien entre ella y mi padrastro. Y cada vez, ella me decía que todo estaba bien, que solo era un pequeño problema que habían tenido en su matrimonio, pero que intentaban solucionarlo. Escuchaba a familiares y amigos de la familia hablar de sus peleas, y de cómo mi madre los llamaba llorando después de cada pelea porque él coqueteaba constantemente con otras mujeres, a veces delante de ella, y lo mal que la hacía sentir. Y venían a contármelo todo, pero yo no podía ayudarla porque yo estaba pasando por una situación muy difícil en ese momento. Era un patrón. Ella se sentía mal por cómo él se comportaba con otras mujeres, se ponía a llorar y llamaba a otras personas. Me lo contaban, pero yo no podía hacer nada. Y entonces ella simplemente volvía con él y lo perdonaba por todo. En ese momento, todos lo habían aceptado, pero así era. Incluso mi madre dejó de darle importancia al comportamiento de mi padrastro y simplemente lo dejaba hacer lo que quisiera. Así que cada vez que había un evento familiar, él estaba coqueteando con quien quería y ella no decía nada al respecto. Simplemente tomó una copa de vino y lo ignoró todo el tiempo. Fue triste, pero todos sabían cómo estaba su matrimonio. En fin, en mi boda, mi madre decidió brindar y la dejé porque era la única madre que me quedaba con vida. Me pareció necesario. Y durante el brindis, hizo un par de bromas sobre mi relación pasada con Nick. No sé por qué lo hizo ni por qué pensó que sería gracioso, pero la verdad es que fue muy humillante y no me sentí cómoda. Ni siquiera creyó necesario darme el discurso primero cuando estaba hablando de temas tan delicados. Y había gente allí que ni siquiera sabía nada de esto, como algunos familiares de Leo. Dijo cosas como: espero que este matrimonio salga mejor que el que habías planeado con Nick, y que espera que esta vez no tenga que lidiar conmigo corriendo a su encuentro después de que rompamos porque ya es demasiado mayor para cuidarme como a una niña. Al final de su pequeño discurso, estaba tan molesta que dije algo que probablemente no debería haber dicho. Le dije que todo el mundo sabe cómo la trata mi padrastro, cómo coquetea con todas las mujeres que pasan y cómo la ha estado engañando desde que se casaron, y cómo ella simplemente lo deja salirse con la suya porque le da mucho miedo estar sola y está desesperada por ser amada. Así que, en lugar de comentar sobre mis relaciones, probablemente debería centrarse en su propio matrimonio. Eso la hizo callar y, para calmar la situación, Leo llamó a todos a la pista de baile. Fue un rato un poco incómodo, pero todos intentaron superarlo, excepto mi madre. Ella y mi padrastro se fueron del local inmediatamente y no supimos de ellos hasta hace un par de días. Me dijo que se había sentido muy insultada por lo que dije y que estaba completamente fuera de lugar. Y ahora quiere que me disculpe públicamente y que me retracte porque no aprueba mi comportamiento. Noté que estaba molesta, pero no pensé que dijera nada fuera de lugar. Todo lo que dije fue en respuesta a lo que ella dijo, y cuando se lo dije, se echó a llorar y dijo que yo era su única hija y que esperaba que fuera un poco más comprensiva con ella y su sentido del humor. Dijo que solo estaba bromeando, pero que había tocado la fibra sensible con lo que dije. Le pregunté por qué le molestaba tanto, ya que todos en la familia ya sabían de su relación con mi padrastro. Pero luego me dijo que ese no era el problema, sino que había hecho bromas sobre esto delante de gente que no lo sabía. Al igual que Leo y su familia, también teníamos a un par de familiares, amigos y algunos antiguos socios de mi padre, e incluso un par de amigos suyos presentes, que no sabían nada de esto. Así que ahora, su secreto había salido a la luz, y ella sabía que todos la juzgarían. Entonces, me recordó la vez que acababa de romper con Nick y acudí a ella, y cómo me había cuidado y había estado ahí para mí. Pero en lugar de hacer lo mismo por ella, le dije cosas muy insensibles. Y ahora me siento muy mal por ello,
aunque Leo piensa que no necesito disculparme con ella, pero me siento muy culpable por lo que dije. Entonces soy yo el imbécil por decirle a mi madre que se centrara en su matrimonio después de que hiciera broma sobre mi anterior relación tóxica en mi boda. Actualización 1. Hola, Leo y yo hemos decidido que no habrá disculpas. Después de leer los comentarios, me di cuenta de que estaba siendo estúpida y sensible otra vez. Obviamente, no le debo ninguna disculpa a la mujer que nunca se molestó en construir una relación conmigo y luego pensó que podía asistir a mi boda y empezar a bromear sobre mi anterior relación tóxica. Fue una locura. Sabía que no me gustaba hablar de Nick ni de nada relacionado con él, y aún así, lo mencionó en el día más importante de mi vida, el día de mi boda. Este fue un nuevo comienzo para mí, y tuvo la oportunidad de ser una buena madre. Quizás estuvo ahí para mí cuando rompí con Nick, pero creo que eso es prácticamente lo mínimo que pudo haber hecho por mí. No le debo ninguna disculpa y creo que la bloquearé para que no vuelva a contactarme. Muchas gracias por los consejos, chicos, y también por todos los buenos deseos. Leo y yo estamos muy felices y agradecidos de corazón por todo el apoyo que nos han brindado. Actualización 2. He dejado a mi madre fuera de mi vida. La he bloqueado en todas las redes sociales, y también su número de teléfono. Fue difícil porque, después de mi padre, ella era mi única madre, así que, aunque no éramos muy cercanos, tenía un vínculo emocional con ella. Pero eso ya no existe porque, evidentemente, no soy una prioridad para ella, y estoy bien con eso. Tengo gente en mi vida que me tratará mejor que ella, Leo y su familia, sin duda, y eso me basta. No necesito volver con las personas que me maltrataron en el pasado, solo porque ya me he acostumbrado. No voy a volver a pasar por eso. Actualización 3. Hola chicos. Han pasado 6 meses desde que me casé y quería contarles cómo ha ido todo. Leo y yo estamos súper felices. Acabamos de volver de una larga luna de miel. No pudimos ir inmediatamente después de la boda porque teníamos mucho trabajo que ponernos al día. Pero finalmente nos fuimos de luna de miel hace un par de semanas y fue súper relajante y divertido. Además, no he podido comunicarme con mi madre en los últimos 6 meses y ella ha estado por ahí contándole a todo el mundo lo mucho que ha hecho por mí y lo desagradecida que soy. Pero no me importa, porque toda la familia sabe que lo que dije ese día en la boda era verdad, y ni siquiera habría dicho nada de eso si no hubiera estado bromeando sobre mi trauma. Así que fue solo por eso, así de simple. En fin, no quiero arruinar la atmósfera ahora mismo hablando de mi madre. En resumen, Leo y yo somos felices, tal como creía que lo seríamos. Y, de hecho, estoy bastante agradecida por cómo me han ido las cosas. Mi madre puede irse de excursión. No necesito volver con las personas que me maltrataron en el pasado, solo porque ya me he acostumbrado. No voy a volver a pasar por eso.